Ahora sí. Entonces, como les decía, nosotros siempre tenemos días ocupados, días en los que hacemos muchas actividades, y este ha sido el caso de Maggie. Por ejemplo, aquí ha tenido un día muy ocupado. Vamos a ver qué cosas podemos hacer en un día ocupado. Por ejemplo, dice number 1, aquí está, walk home, caminar a casa. Salgo del colegio, voy caminando o tomo mi bus para irme a mi casa. Entonces, walk home. Otra cosa que puedo hacer, visit her grandmother, visitar a su abuela. En este caso, bueno, ahorita no, pero en tiempos anteriores podíamos ir a visitar a la abuela, al abuelo, algún tío. De ahí tenemos number 3, call her mom, llamar a su mamá. Obviamente que hay momentos en los que llamo a mi mamá o mi mamá salió, mi mamá me llama, converso un momento. Number 4, watch TV, ver la televisión. Siempre hay un momento en el que queremos distraernos viendo la tele, viendo Netflix, viendo Amazon Prime, un montón de compañías de stream. Entonces podemos por ahí divertirnos. Dice, number 5, finish her homework, terminar tu tarea. Claramente que luego de relajarte ya tienes que cumplir con tus actividades y terminar tus tareas. Dice number 6, play tenis, el jugar tenis. Es una actividad de relajación, de ejercicio, en el que me voy a mover. Number 7, talk to her friends, hablar con sus amigos. Terminó su partido de tenis, conversó con sus amigos un momento de lo que había pasado, cómo ha ido en el día, todo correcto. Y el último dice cook dinner, cocinar. Entonces va a ayudar a su papá, a su mamá a preparar la cena. Entonces son muchas las actividades que nosotros podemos hacer en el día. Pero, ¿cómo yo voy a hablar, cómo voy a mencionar todas las actividades que hice en el día si yo quiero decirlas a las 10 de la noche? Obviamente todas esas actividades que hice ya pasaron, son parte del pasado, porque ya no continúan, terminaron. Entonces, para eso vamos a utilizar el simple past, que es lo que les he traído por aquí el día de hoy. Vamos a utilizar el simple past. El simple past ya lo hemos revisado con was y were, pero ahora vamos a ver cuando yo quiero decir una oración en pasado, cuando yo quiero decir una negación en pasado y cuando quiero preguntar en pasado. Así que atentos por aquí. Vamos a ver. Simple past. Entonces, seguimos. Simple past tense. ¿Cuándo utilizo el simple past? Cuando indico que una acción ya terminó. Como su nombre lo dice, es pasado, es algo que ya acabó o que existió en algún momento en el pasado, pero ya terminó. Compré algo, vendí algo, disfruté de algo, pero eso ya terminó. Esa acción ya concluyó. Por ejemplo, nos dice, I found my wallet yesterday. Encontré mi cartera ayer. Esa acción ya terminó. Yo busqué mi cartera, la encontré y acabó. Ahora, yo estoy mencionando hoy día que encontré mi cartera ayer, una acción pasada. Por ejemplo, tenemos ahí, she enjoyed the trip last summer. Ella disfrutó de su viaje el verano pasado. Ya estamos otro año. Obviamente que ese viaje lo disfrutó, pero el viaje terminó. Ya regresó a casa, ya está estudiando. Es una acción finalizada. Tuvo su inicio y su fin, solamente durante el verano. Y por ahí tenemos, they bought notebooks last week. Él compró libros la semana pasada. Obviamente que la semana pasada fue a la librería, pidió sus cuadernos, sus útiles, regresó y la acción terminó. Entonces, eso es el simple past. El hablar de acciones que ya terminaron por completo, ya no van a seguir. Ahora, ¿y cómo yo puedo escribir, decir, mencionar, utilizar el simple past? Nosotros en el inglés tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares
y los verbos irregulares. Los verbos regulares solamente vamos a añadirles ed al final de su escritura. Por ejemplo, en este caso tenemos el verbo walk, que es caminar. Entonces, si yo tengo el verbo walk, que es caminar, por ejemplo, en presente, yo diría, en este caso, I walk. Yo camino. En pasado, solamente le debo añadir la ed a mi verbo. I walk. Yo caminé. Eso es lo único que van a hacer en los verbos regulares. Añadirle el ed al final. Este sería en caso de walk. A ver. Give me a second. En este caso tenemos el verbo play, que es jugar. Para que pase a pasado, solamente le añado el ed. Play. Stay, mantenerse o quedarse, le añadiré el ed stay. Y listen, escuchar, le añadiré el ed y será listening. Entonces, solamente para que cambie a pasado, le añado el ed. Por ahí Lucianita nos preguntaba en este caso algunas reglas y por ejemplo tenemos algunos verbos en los que sí tenemos que repetir. En este caso sería el verbo stop. El verbo stop, por terminar en este caso, consonante, sin, no vocal, le añadiremos, y en este caso vamos a doblegar, doble P, stop, porque termina en P. Hay algunos verbos que terminan en E, que solamente le añadiré la D. Esas es las reglas que tenemos. Si tu verbo termina en D y es en E y es regular, solamente le añado la D. A ver, continuamos. Entonces, ese es en el caso de cuando terminan en P. Y por ahí tenemos el verbo share. Si pueden observar, el verbo share, que es compartir o difundir, termina en E. Por lo tanto, ya no le tengo que añadir otra ed, solamente le voy a añadir la D. Por aquí sería share. Nada más. Si tu verbo regular termina en E, le añado la D. Y si termina en una consonante, la duplicaré y le aumentaré el ed. Ese es el caso de las reglas que nos mencionaba por aquí Luciana. Listo. Por ejemplo, en el caso de study. Study sí es un verbo que termina en Y. Pero en este caso es el verbo, no puedo poner study yet. Entonces, mi Y va a pasar a ser una I latina. Study. Ese es el caso en el que va a cambiar. Pero en el caso de play, no. No cambia. Sería play. En el caso de stay, tampoco cambia. Sería stay. En el caso de study, sí cambia. Porque si tú te das cuenta, al mencionar study, termina con un sonido de vocal. Por lo tanto, tiene que cambiar y utilizar el ed al final. Y tú, en este caso, consonante anterior, sí tiene que variar a I latina. Esas son las excepciones del mundo. Bike. Bike es bicicleta. No es la acción. Listo. Tenemos por aquí. Thank you. Tenemos entonces algunos que terminan en E. Dance. ¿Qué sería en este caso? Ponemos el igual. Dance. Termina en E, solamente le añado la D. Porque es un verbo regular. Guarantee. A ver. Los verbos irregulares, in past tense, ellos cambian completamente. Cambian toda su forma. No le puedo añadir ed, no le puedo aumentar la D solita o duplicar mi consonante, no. En este caso, los verbos irregulares cambian su forma por completo. Por ejemplo, tenemos speak, que es hablar,
su verbo en pasado sería spoke. Si ven, ha cambiado absolutamente toda la forma del verbo. El verbo eat, comer, pasará a ate, comí. El verbo see, ver, pasará a saw, vi. El verbo fly, volar, pasará a flew, volé. El verbo think pasará a thought. Verbo think, pensar, su pasado sería thought. Si ven, no tienen ningún tipo de relación, no es que le añadí la ed, se parecen, son iguales, no, cambian por completo. Ese es el caso de los verbos irregulares. Y por ahí me escribieron también el verbo write. Si bien el verbo write termina en NE, es un verbo irregular. Y su pasado sería wrote. Escribí. Es un verbo irregular. Por ahí, otro verbo irregular que tenemos, que también lo vamos a ver justo ahora, es el verbo do, que es un auxiliar, que va a pasar a did. Otro, que es muy común, que es el verbo have, el verbo tener, en pasado es had. Entonces, los verbos irregulares van a cambiar por completo su forma y su estructura. Listo. Para armar yo una oración en pasado, no necesito, ojo, en este caso, was y were, que ya lo vimos la clase pasada, sino directamente necesito mi verbo en pasado. Por ejemplo, una oración en pasado, en este caso con cualquiera. I walked to the park yesterday. Yo caminé al parque ayer. Si ven, no utilizo was y were porque recuerden siempre que was y were son verbos también. Ambos son verbos. Entonces, yo no puedo añadir was o were a mi oración porque estaría utilizando dos verbos. Solamente utilizamos un verbo en la oración. En este caso, nos olvidamos del was y were y seguimos ahora con las oraciones en pasado. Por ejemplo, con play. I played video games for 3 hours. Yo jugué videojuegos por 3 horas. Tu oración siempre va a estar contenida con tu verbo en pasado. Por ejemplo, I stay at the hotel for 3 weeks. Yo estuve en el hotel por 3 semanas. No hay rastro de was y were, solamente tu verbo en pasado. Walk, play, stay, listening. Solamente necesitas eso para tú brindar una oración en pasado. Y es el mismo caso con los irregulares, que lo vamos a ver por aquí avanzando. Es lo mismo, solamente que en este caso tu verbo es irregular, pero la oración sigue siendo la misma. I ate an apple this morning. Yo comí una manzana esta mañana. No necesito de was ni de were, porque es otro verbo. En este caso, para escribir mi oración, utilizaré mi verbo en pasado. Por ejemplo, so. I saw you last week. Te vi la semana pasada. I saw you last week. Por ejemplo, think. I thought about you yesterday. Listo. Pensé en ti ayer. Mis oraciones en negativa solamente necesitan mi sujeto, por aquí vamos a ponerlo en rojito,
necesitarán mi sujeto, mi subject, que ya saben que es I, you, he, she, it, we, you, they, más mi verbo in past tense, mi verbo en pasado y lo que venga detrás. Y mi complemento. Mi complemento. Esta sería en realidad la fórmula que yo siempre voy a utilizar, sean regulares o irregulares los verbos. Y además, mis amores, no hay en este caso de que voy a utilizar este verbo con este sujeto y este otro verbo con este sujeto. No. Los verbos en pasado aplican para absolutamente todos los sujetos. Va a ser el mismo verbo para todos los sujetos. Yo puedo decir I ate, he ate, she ate, it ate, cualquiera. No hay diferencia. Va a ser siempre lo mismo. Va a ser igual. Negative form. La forma negativa. Si ya vimos cómo escribir una oración en pasado de forma positiva, todo tiene su negativo. En este caso, para nosotros utilizar una oración en pasado y en negativo, necesitamos utilizar el auxiliar did, que es este de aquí, más no. Ahora, en este caso, vamos a utilizar el auxiliar did más el no. Pero hay una cuestión aquí, mis amores, y espero que no se mareen y lo entiendan clarito, es que cuando yo utilizo el did not, o en este caso en contracción el didn't, y quiero que sean muy atentos a esto, es que en la oración mi verbo ya no va a estar en pasado. Por ejemplo, si yo en pasado decía, he studied, él estudió, pero yo quiero decir ahora en pasado que él no estudió. Entonces, utilizaré de nuevo, claro, mi sujeto, que sería he, seguido, en este caso del didn't, que es el did not, en contracción, y mi verbo será study. Seguirá en presente. ¿Y por qué hay ese cambio? Porque quien está tomando, en este caso, la forma o el tiempo verbal del pasado es el verbo did. Por lo tanto, cuando yo utilice did, mi verbo va a estar en presente. Por aquí tenemos el verbo go en pasado. I went, yo fui. Si yo quiero negar que no fui o que alguien no fue, he didn't go. Él no fue. Entonces, en los negativos, quien va a tomar la forma negativa en este caso va a ser el did. Por lo tanto, mi verbo que va a acompañar a este verbo auxiliar tiene que estar en presente. Y aquí está. Por ejemplo, si nosotros, por ahí voy a utilizar el ejemplo de Yanela que me escribió. Ella me decía, I ate ceviche yesterday. Que en español sería claramente, yo comí ceviche ayer. Pero en este caso yo quiero negar porque no comí ceviche ayer. Es una mentira. Alguien está diciendo cosas que no son. Entonces yo negaré esa afirmación diciendo I didn't eat ceviche yesterday. Sería yo no comí ceviche ayer. Entonces, solamente cuando niego, si ven, cambia mi verbo. Lo voy a subrayar por aquí. Listo. Lo voy a subrayar por aquí. Tenemos el verbo ate en pasado, mientras que cuando utilizo mi auxiliar didn't, mi verbo volverá a pasar a presente. Porque quien está tomando la forma, o en este caso la estructura pasada, va a ser el didn't. A ver.
Negative sentence in past tense. Las oraciones negativas en pasado. Lo único que necesitamos es nuestro auxiliar, que en este caso es el did not, que ya lo acabamos de ver, más infinitive verb, es decir, tu verbo, tal cual se escribe en presente. Por ejemplo, ojo aquí, el didn't va a ser para todos los sujetos. No hay ninguna variación. No de que los primero, segundo, tercera persona va a utilizar uno y los plurales otro no. El didn't va a funcionar para absolutamente todos. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos utilizan didn't. No hay otro verbo que los pueda acompañar, solamente didn't. Por ejemplo, tenemos I didn't work. Yo no trabajé. You didn't work. Tú no trabajaste. He didn't work. Él no trabajó. She didn't work. Ella no trabajó. It didn't work. Esto o aquello no trabajó. We didn't work. Nosotros no trabajamos. You didn't work. Ustedes no trabajaron. They didn't work. Ellos no trabajaron. Entonces, el didn't va a acompañar absolutamente a todos los sujetos, a todos. No hay excepción, no hay que uno va a utilizar otro, no. Esto es lo fácil, de que sea cual sea tu sujeto, vas a utilizar didn't para tus oraciones negativas, seguido de tu verbo en presente. Uy, en presente. En este caso, work o go or speak or maybe eat, cualquier verbo, pero siempre en presente, al lado de tu didn't. So, las preguntas. ¿Puedo armar preguntas en pasado? Sí, puedo armar preguntas en pasado. Utilizando de nuevo mi auxiliar did. El did te va a acompañar siempre en el pasado. Entonces, de nuevo, el did va a funcionar con absolutamente todos los sujetos. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. El did va a acompañar absolutamente todos. No hay diferencia, no se olviden de eso. Siempre, así tú veas el sujeto I, va con did. Si ves el sujeto you, va con did. Si ves el sujeto he, va con did. El she con el did, el it con el did, el we con el did, el you con el did y el they con el did. No hay diferencia. Entonces, para yo armar una pregunta, lo que necesito es primero mi did, seguido de quién? De mi subject, de mi sujeto, y luego de mi sujeto vendrá mi verbo en presente. Did I work? Yo trabajo. Did you work? ¿Tú trabajas? Did he work? Él trabaja. Did she work? Ella trabaja. Did it work? Esto o aquello trabaja. Did we work? Nosotros trabajamos. Did you work? Ustedes trabajan. O did they work? Ellos trabajan. Entonces, solamente cambio de posición. Primero utilizaré el did, luego mi sujeto y luego mi verbo sin ed. Sin ed. Mi verbo en presente, tal cual se escribe, sin ed. A ver. Dice así, number 5, read and put the sentences in order. Van a leer y según las horas poner en orden. Dice por ahí, she brushed her teeth at 7 a.m. Se lavó los dientes a las 7. Pondré número 1, she visited her grandmother in the evening. Visitó a su abuela en la noche. After that, she played tennis in the park. She cooked breakfast for the family at 8 o'clock. Ustedes van por ahí poniendo cuál es el orden correcto. Dice por aquí, número 6 o número 2. Read activity 5 again and write the sentences in negative form. Aquí ya están sus oraciones en pasado. Luego de haberlas ordenado, aquí ustedes van a escribir cada oración en negativo. ¿Cómo utilizamos el negativo? Ya saben, el didn't y luego mi verbo en presente, sin añadirle ed ni nada. Ya al final, la número 7 dice, answer the question about yesterday. Vas a responder
las preguntas sobre lo que hiciste ayer. Dice, did you visit your grandparents? ¿Visitaste a tus abuelos? Si visitaste a tus abuelos, pues responderás, yes, I did. Y en caso no hayas visitado a tus abuelos, no, I didn't. Esas son las dos únicas respuestas válidas. Si es positivo, yes, I did. Si es negativo, no, I didn't. Did you brush your teeth? ¿Te lavaste los dientes? ¿Me los lavé? Sí. Yes, I did. Solamente es eso. Responden de acuerdo a lo que han hecho ustedes. Nada más.